¿Estamos en guerra, una guerra de sexos o una guerra de géneros? Me llamo Vicente Albert y esto es Argumentos, un programa en Es Radio Alicante que quiere dar luz a temas difíciles para debatirlos entre todos. Abordaremos asuntos enredados usando el sentido común. Así hoy, por ejemplo, hablaremos sobre una guerra. ¿Existe realmente una guerra de sexos o de géneros donde unos son los agresores y otros son víctimas? Para analizar eso nos tenemos que preguntar qué es el sexo y qué es el género. Nos ayuda a argumentar hoy Rafael Alemán, escritor, investigador y un apasionado de la filosofía científica, con muchos libros de divulgación publicados sobre diversas áreas de la ciencia y también de otros temas. Hola, Rafael. Hola Vicente, buenas y muchas gracias por invitarme a participar en tu programa y a colaborar en este debate tan interesante. Bueno, Rafael, vamos directamente al tema. ¿Qué es el sexo y qué es el género y en qué se diferencian? Bien, podríamos decir el sexo es el hecho biológico que nos distingue como hombres y mujeres, igual que en el resto de las especies animales, al menos en este planeta, hay distinción entre machos y hembras, fundamentalmente por el tipo de células reproductoras que generan, de diferentes tipos, y esas células al unirse, pues crean la siguiente generación a sus descendientes. Eso sería el sexo como tal, una condición puramente biológica. Mientras que el género lo podemos entender como ese andamiaje social que construimos alrededor del hecho biológico del sexo, como un conjunto de expectativas, de conductas, de creencias que se atribuyen a las personas por el hecho de pertenecer biológicamente a un sexo u otro y que pueden, por supuesto, cambiar con el lugar y la época en la que nos estemos moviendo. En definitiva, Rafael, parece ser que el sexo tiene que ver con la biología y el género tiene que ver con la cultura. ¿Sí? Pues en realidad sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, que siempre se ha comentado, como decía nuestro filósofo Gustavo Bueno, la cultura, al fin y al cabo, es naturaleza humanizada. Es decir, la cultura no se puede desligar por completo de la naturaleza que la ha creado, que ha creado a los seres que desarrollan esa cultura. Nosotros, antes que seres culturales, somos seres materiales. Por eso, la cultura está parcialmente enraizada en los hechos biológicos y hay que tener en cuenta eso para no considerar que tanto sexo como género son dos esferas absolutamente desconectadas. Eso no es así. Rafael, ¿cómo hacen los biólogos para clasificar por sexo a los individuos de una especie animal distinta de la humana? ¿Existen los géneros en otras especies? Vamos a ver, de hecho, para diferenciar los sexos, normalmente se observan de manera directa los órganos genitales. Tenemos el caso típico de los sexadores de pollos, donde es difícil, cuando una cría de pollo es muy pequeña, diferenciar los órganos sexuales de hembras y de machos. Sin embargo, siempre nos queda el recurso al análisis genético. Ahí ya los cromosomas nos van a decir indiscutiblemente cuál es la característica de cada uno de estos seres. Habrá quien nos diga que el sexo no depende solo de los cromosomas, y es cierto, no solo, pero básicamente sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Este es el fundamento absolutamente ineludible a partir del cual se pueden discutir los demás. Y en cuanto a los géneros, bueno, si tenemos en cuenta que los seres humanos somos los únicos, en este mundo al menos, que desarrollan una cultura propiamente dicha, digna de ese nombre, es difícil asimilar la palabra cultura a los animales, a no ser que ensanchemos tanto el significado de la palabra cultura que pierda un poco el sentido de la discusión. Entonces, desde mi punto de vista, yo no creo que se pueda asignar género, se pueda decir que los caribúes, los búfalos, las jirafas o los elefantes tienen género, sino simplemente es un comportamiento derivado de su naturaleza sexual, dimórfica, de machos y hembras, y poco más. En español, hasta hace poco se hablaba de sexo, pero la palabra género no se usaba igual que ahora. Se usaba para otras cosas, por ejemplo, el género gramatical o el género que tenía alguien en un comercio, o también los géneros de las artes, el género comedia, drama.
Se usaba para ese tipo de cosas. Pero desde hace unos años en adelante ha cambiado y se ha mezclado el sexo con el género. ¿Qué ha ocurrido y cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, realmente la palabra género, como significado general, etimológicamente viene a decir grupo, ¿eh? Pues es un sinónimo de grupo, tipo, clase, ¿eh? Una forma de clasificar las cosas por géneros, por grupos. Sin embargo, últimamente, por motivos políticos, culturales, ideológicos, se ha tendido a enfocar el significado de esa palabra casi exclusivamente en lo relacionado con el sexo, de lo que veníamos comentando antes. Eso fundamentalmente ha ocurrido por importación, como tantas otras veces ocurre, de las costumbres anglosajonas, ¿no? Del mundo anglosajón, donde el puritanismo latente que ellos siempre han mantenido como una raíz cultural típicamente suya, se nos ha trasladado a nosotros en el lenguaje, puesto que en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, y si uno quiere, en las élites culturales norteamericanas, estadounidenses, la palabra sexo tiene una connotación de indecencia, de perversión, de suciedad, incluso moral, podríamos decir. Y por eso prefieren utilizar la palabra género en lugar de la palabra sexo. En español no es así y en muchísimos otros idiomas tampoco es así, pero bueno, vamos copiando las modas culturales del país que inicialmente es el hegemónico, al menos en el hemisferio en el que nosotros vivimos. Entonces, parece que tenemos una parte material que tiene que ver con el sexo y nuestra biología y también una parte cultural que tiene que ver con el comportamiento. Vamos a hacernos una pregunta, vamos a atrevernos con una pregunta difícil, Rafael. ¿Qué somos? A ver, si logramos responder a esta pregunta, el ser humano lleva investigando y tratando este tema desde hace miles de años y quizá tampoco hay una... Pero a mí tampoco me parece una cosa tan difícil a la que enfrentarse, porque, a ver, somos materia, somos algo que se puede tocar también y así aprovechamos para mostrarle al público en general el talante de este programa. Puede existir el espíritu o el alma, una parte que sencillamente no tenemos capacidad para estudiarla. Puede ser que existe el misterio, ¿eh? Y lo aceptamos como tal. Pero vamos, en este programa no, vamos a hablar de lo que conocemos, de lo que podemos tocar. Entonces tenemos materia y tenemos comportamientos. Estos son, como somos materia que hace cosas, necesitamos para hacer esas cosas un programa de funcionamiento, ¿vale? Y unos programas son biológicos y otros son culturales. Entonces, en definitiva, somos materia y programas. A ver, no somos un ordenador, algo parecido a ello. ¿Puedes hablarnos un poco y enfrentarte a esa pregunta tan difícil, Rafael? Discúlpame por ponerte en este brete. ¿Qué somos? No, yo creo que tú lo has definido bastante bien, o al menos en la medida en la que se pueden definir estas cosas, ¿no? Si siempre son problemas abiertos, complejísimos, nunca acaban de cerrarse. Yo creo, como tú bien has dicho, somos materia, somos un sistema material consciente de sus propias acciones, autoconsciente, si queremos ser más finos en ese aspecto, más refinados, y tenemos dos clases de pautas de comportamiento, como tú también has mencionado. Podemos utilizar la metáfora informática y llamarles programas, sean unos programas de origen interno que heredamos genéticamente y otros programas de origen externo que adquirimos del ambiente, fundamentalmente de la educación, de la experiencia, es decir, de nuestras relaciones con los demás, de nuestras relaciones sociales, si queremos llamarlo así. Eso sería la cultura, lo que hemos comentado antes sería la biología, sean los dos aspectos que están completamente entrelazados, absolutamente imbricados, que no se pueden separar, porque, al fin y al cabo, esa es la naturaleza humana. Somos parcialmente producto de nuestra herencia genética, de nuestros antecesores, y somos también parcialmente producto del ambiente en el que, por suerte o por desgracia, el azar nos ha hecho nacer. Una vez resuelto el tema de qué somos, volvemos al tema de los sexos y los géneros. Rafael, ¿cuántos sexos hay? ¿Y cuántos géneros hay? ¿Podemos cambiar de sexo y podemos cambiar de género? ¿Cuántas veces? Bien, todo esto es muy, muy interesante. Sexos, biológicamente, solo hay dos, evidentemente. Géneros, en el sentido de un conjunto de comportamientos y expectativas y creencias, actitudes, lo que estábamos comentando antes, podríamos decir que habría también una clasificación en dos grandes conjuntos relacionados, como también comentábamos, con estos dos sexos.
Lo que ocurre es que dentro de esos dos grandes conjuntos hay una gama prácticamente infinita de comportamientos, creencias, expectativas que se mantienen dentro del género masculino o dentro del género femenino. No existe tampoco un modelo perfecto de lo que es masculino y de lo que es femenino. Podemos decir que un hombre es más o menos masculino o más o menos femenino según el comportamiento que exhiba, y una mujer lo mismo. Eso es lo que podríamos decir. La moda que hay ahora es que cada una de esas gamas de comportamiento, de matices dentro del grupo de género masculino-femenino, se le da el nombre de género independiente. Es decir, se secciona lo que sería un conjunto prácticamente continuo, se secciona en subconjuntos. Y como ese conjunto, ya hemos dicho, es prácticamente una gama continua de comportamientos, ¿qué tenemos al final? Una serie prácticamente infinita de géneros, que es lo que ocurre hoy en día, donde cada uno le parece que una actitud o un comportamiento, una conducta determinada merece un nombre particular y ya tenemos un género, y esto se multiplica desde luego hasta el infinito. ¿Podemos cambiar de sexo? Biológicamente no. Somos lo que hemos nacido y nos mantendremos siempre hasta el último momento con nuestros cromosomas y con nuestra dotación genética. ¿Podemos alterar nuestro aspecto físico? Sí. ¿Podemos cambiar nuestras conductas, nuestros comportamientos? Sí, también podemos cambiar de género. ¿Cuántas veces? Las que queramos. Ahí sí que no hay problema ninguno. De sexo, desgraciadamente, por ser un hecho material inamovible, no es posible cambiar en un sentido genuino. Sí, claro, pero esto nos enfrenta con la realidad. Y es que si queremos tener un registro del género, pues nos podemos volver locos, porque por la mañana nos podemos sentir dramáticos, por la tarde nos podemos sentir cómicos. Y todo esto queremos registrarlo y en un registro serio. No sé dónde nos lleva todo esto. Hoy en día parece que alguien quiere que nos confesemos, nos etiquetemos, nos confesemos además públicamente de lo que hacemos en la intimidad, de nuestras preferencias. Todo parece que tenga que estar regulado. Da la impresión de que la sexualidad, alguien quiere que no sea libre y personal. ¿Están pretendiendo regular la sexualidad? ¿Con qué fines, Rafael? Sí, esto nos lleva a la famosísima frase de los años 60 de las activistas por los derechos de las mujeres en los años 60, de lo personal es político, que se atribuye a Kate Millett, pero en realidad ella, es probable que ella no fuera la autora, la escritora Kate Millett, sino simplemente que glosó una frase que venía de antes, y de hecho el origen es poco claro. Pero efectivamente ahí se resumen muchas cosas. Cuando se decía que lo personal es político, quería decirse en aquel momento que los problemas personales muchas veces tenían raíces estructurales en la organización de la sociedad, y es cierto, no se puede negar, de manera que cambiando las estructuras más injustas de la sociedad podríamos llegar a solucionar nuestros problemas o aquellos problemas que captamos como personales exclusivamente y no lo son tanto. Y eso, repito, es verdad. Lo que ocurre es que esa frase se ha tomado a la inversa. Ahora resulta que la política tiene que invadir nuestro espacio privado con la excusa de proteger nuestros derechos, cuando muchas veces no es más que una intromisión, desde el punto de vista injustificada, en la esfera absolutamente particular de los individuos. Es decir, los seres humanos, aunque tengan una faceta social importantísima, y eso es indiscutible, no podemos vivir continuamente volcados hacia el exterior. Necesitamos una parcela de intimidad, y eso es lo que se pretende hoy en día invadir, seguramente para cambiar las normas de conducta íntimas, para moldear la sociedad de manera que exista al gusto de lo que desean las élites que nos gobiernan. Desgraciadamente parece que todo apunta en esa dirección. Rafael, entonces, volviendo a la pregunta original, parece que estamos en guerra, pero no parece que sea una guerra entre sexos, pues los sexos se complementan, se necesitan, de hecho, unos a los otros para poder tener sentido. Entonces, se trata más bien de una guerra de géneros, de comportamientos. Y además, yo diferenciaría dos cosas. Una cosa son las preferencias individuales, que las hay, y cada uno tenemos las nuestras, y otras cosas son las preferencias de los grupos a los que pertenecemos. Y además, no pertenecemos a un solo grupo. No es verdad eso del patriarcado que modele totalmente la cultura. La cultura de la familia de mi madre no es la misma que la cultura de la familia de mi padre. Y las dos me influyen y a veces se pelean entre sí. Entonces,
En definitiva, hay una guerra entre mis preferencias y entre las preferencias que los grupos y las expectativas que los grupos tienen de nosotros. La guerra, yo diría que es de géneros, está ahí. ¿Qué opinas? ¿Quién Sí, está en guerra? exactamente. Habría personas que te dirían que no, a pesar del ejemplo que has puesto de la cultura de la familia paterna y la familia materna, en el fondo existe una superestructura que lo abarca todo. Es decir, se pueden hacer lecturas puramente ideológicas de hechos que a nosotros nos parecen incontrovertibles. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo en estos campos porque las ciencias sociales en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones son difíciles o imposibles de cuantificar en determinadas magnitudes básicas que nos aclararían mucho de lo que estamos discutiendo. Pero efectivamente existen guerras de géneros, de sexos, de todas las subdivisiones de los géneros que nosotros queramos inventar hoy en día por motivos ideológicos o culturales. Y a mí me da la sensación de que se trata de un invento de nuestras élites gobernantes para desviar la atención de los ciudadanos de los problemas verdaderamente importantes. Porque cuando nuestros dirigentes no tienen soluciones, por lo menos viables, para los problemas que realmente son importantes, ¿qué es lo que se hace? La estrategia habitual es distraer, creando conflictos innecesarios, creando enfrentamientos artificiales para luego presentarse ellos mismos como la solución a esos conflictos. Pero en realidad no hay motivo ninguno para que haya guerras ni de sexos, ni de géneros, ni de generaciones, tampoco entre jóvenes contra viejos, niños contra mayores, parados contra empleados, autónomos contra no autónomos, en fin, yo creo que son conflictos muchas veces artificialmente creados, en algunos casos pueden tener naturalmente su razón de ser, pero no deberían distraernos de las problemáticas fundamentales que atacan a nuestra sociedad, por lo menos en el mundo occidental, que son profundas y urgentes. Y bueno, Rafael, pensando sobre esto, se me ha ocurrido también algo que tiene que ver con la violencia. A ver si sé explicarlo. Si yo, como individuo, me identifico con mis preferencias, por ejemplo, con mi equipo de fútbol, con los libros que me gustan, con la música, los grupos de música que me gustan, con mis preferencias sexuales, por ejemplo, y a alguien no le gustan e incluso las critica o puede llegar a insultarlos, entonces, como yo me identifico con ellas, siento que cualquier crítica es una agresión hacia mí y reacciono como si fuera violencia física real. Entonces, ¿no estamos creando una sociedad de individuos hipersensibles a los que cualquier opinión desagradable de los demás los convierte en víctimas y entonces automáticamente todo se convierte en agresiones por todas partes, a mis símbolos, a mis preferencias? Ostras, ¿no es una sociedad que se parece más a un campo de concentración o a un infierno que a una sociedad donde dé gusto vivir? ¿Qué opinas de esto, Rafael? Sí, efectivamente. Pues para fomentar esos conflictos artificiales que justifican su posición de poder, las élites suelen también propiciar esas identidades antagónicas que tú mencionabas. Y al final ocurre lo que has dicho. Si nos aferramos tanto a nuestras características ideológicas, emocionales, conductuales, de manera que las consideramos absolutamente incuestionables, nos volveremos intolerantes y entonces la convivencia será imposible, porque no existen dos personas que sean exactamente iguales en sus gustos, sus preferencias, sus filias y sus fobias. Eso es evidente. Estamos perdiendo, eso es algún problema, uno de los problemas importantes que tenemos, pero que yo creo que son de un origen, como hemos dicho, artificial. Estamos perdiendo la capacidad de tolerancia, porque para convivir en una sociedad tan múltiple como son las sociedades del mundo moderno, necesitamos tener la capacidad de transigir. Necesitamos ser transigentes, tolerantes, flexibles. Necesitamos la elasticidad mental necesaria para entender que aquellos que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, no son necesariamente nuestros enemigos. ¿Eh? Que la discrepancia no significa animadversión y que podemos mantener opiniones diferentes sin que haya una aversión personal el uno al otro. Eso es lo que se fomenta hoy en día, ya digo, por motivos culturales, ideológicos, políticos, lo que se quiera, y me parece que nos conduce por un camino muy, muy pernicioso. Y no solo eso.
Es que para yo poder llevar a cabo mis comportamientos, mis preferencias, para yo tener mi gusto, mi preferencia sexual, tengo que tener el permiso. Les tiene que parecer, tengo que contárselo a todos y tener el permiso como diciendo, bueno, nos parece bien que tú tengas esa preferencia. Parecemos adolescentes, quizá tenemos que madurar un poco, Rafael. Naturalmente, en esta sociedad hiperconectada en la que vivimos hoy en día, como no se ha cultivado una maduración espiritual en el sentido mental, si se quiere, psíquica, para ser un poco más neutros en la expresión, acabamos teniendo lo que tú has mencionado, una sociedad infantilizada, con una mentalidad puramente adolescente, irreflexiva, parcialmente irresponsable, que no quiere responsabilizarse de las consecuencias de sus actos, sobre todo a largo plazo. Parece que nos volvemos exhibicionistas, narcisistas, intentamos mostrarnos continuamente a los demás, además con una cara falsa, ¿no? Intentando falsear, porque todos tenemos virtudes y defectos y solamente mostramos nuestra cara más amable, ¿no? Y al final eso nos deja indefensos, psíquicamente indefensos, no sabemos cómo reaccionar, nos volvemos más intolerantes, más intransigentes y cada vez espiritual o mentalmente más rígidos. Y como decía antes, eso me parece de lo más nocivo que podemos hacer. Absolutamente dependientes de los demás. Bueno, estamos casi al final del programa, pero antes de marcharnos te voy a pedir algunos libros donde podamos ampliar aquello de lo que hemos estado hablando hoy, Rafael. Pues yo recomendaría a nuestros oyentes 3 libros, hay muchísimos, pero yo recomendaría 3 libros, fundamentalmente. La tabla rasa de Steven Pinker, que es un clásico de los años 90, ha tenido diferentes reediciones donde se demuestra que los seres humanos no somos ni exclusivamente productos de la herencia, como pueden ser las hormigas o las abejas, ni tampoco somos arcilla que pueda ser modelada libremente por las influencias del ambiente. Ese es un libro extraordinario que no ha perdido su vigencia, es un clásico y yo lo recomendaría, junto con un libro también escrito en este caso, por un español. Steven Pinker es norteamericano, pero su libro está traducido. El que voy a mencionar ahora está escrito por Francisco J. Rubia, es un español, un investigador científico que ha escrito El sexo del cerebro, donde viene a decir que efectivamente los cerebros de hombre y mujer no son iguales, las diferencias son muy pequeñas, pero a la vez muy significativas. Es interesante leer el libro y comprender la cantidad de datos, de hechos y de relaciones perfectamente avaladas que nos ofrece Rubia. Y por último, un libro que por desgracia no ha sido traducido todavía en castellano, que es de la sexóloga y neurofisióloga norteamericana Debra Soh, que se llama The End of Gender, el final del género, donde habla precisamente de lo que comentábamos antes, hace poco, sobre el abuso de las subdivisiones de los géneros sin ningún tipo de relación con el hecho material de la biología del sexo y también olvidando que esa biología sexual es un elemento inevitable e incontestable de la realidad física de los seres humanos. Bueno, gracias, Rafael, por compartir tu tiempo y tus argumentos y tus conocimientos con nosotros y esperamos verte pronto en otro programa. Muchísimas gracias y aquí estoy a tu disposición para cuando quieras invitarme. A ustedes, gracias por estar con nosotros y hasta el final. Esperamos haber puesto un poquito de luz en el tema de hoy y esperamos también que compartan sus argumentos y debatan en nuestras redes sociales, poniendo comentarios o con sus amigos sobre lo que hemos dicho, creando conversaciones ricas y productivas, donde todos podamos aprender, comunicarnos, divertirnos y debatir en libertad. No nos dejemos manipular por esos organismos que están intentando crear, que pretenden ser los defensores de la verdad, del bien, de lo que está mal y de lo que está bien. Les esperamos en el próximo programa. Un afectuoso saludo.